Vamos a tomar la Sagrada Escritura en el libro de Juan, libro de Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo, versículo 4. Vamos a darle lectura, participemos todos juntos de esta lectura. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Puede tomar asiento, hermanos. Es el momento para escuchar la palabra de Dios en labios de nuestra hermana Alma. Nuestra hermana Alma tiene su tiempo. Hoy tenemos un mensaje que es importante para que nosotros revisemos qué hemos estado haciendo, cómo está nuestra vida espiritual y pues también para que nosotros podamos pues retomar esta conexión con nuestro Señor Jesús. Los invito a que vayamos al capítulo 15, le vamos a dar primeramente lectura de los versículos del 1 al 10. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Que dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Creo que, hermanos, el mensaje, pues, nosotros lo entendemos bien. Es más, lo entienden muchos mejor de lo que tal vez lo pueda entender yo. Sin embargo, necesitamos escudriñar nuestra vida. Nuestro Señor dice que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros. Y aquí nosotros tenemos que revisar que el evangelismo eficaz no es el resultado del esfuerzo humano o de estrategias metodológicas, sino el fruto natural de una vida conectada diariamente con Cristo. Nosotros a veces tenemos capacitaciones, hay sermones preparados y nos dan tips y estrategias y todo para que nosotros podamos traer a la gente a Cristo. Pero eso no es nada si no estamos conectados con Cristo. ¿Por qué nuestros frutos, pues en el caso mío, yo miro los míos, ¿verdad? No se ven. Porque tal vez es que no he revisado si realmente estoy conectada diariamente con Cristo como debiera. Él es el único medio legítimo e inagotable de vida eterna. Y hay que, pensando, ¿cuál era el propósito de nuestro Señor Jesús al decirle a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos? ¿Qué es lo que quería decirles el Señor? Bueno, aquí nosotros podemos ver que nuestro Señor les estaba ilustrando esta vid verdadera. En diversas ocasiones Él había manifestado que era el pan de vida, que era la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Pero ahora Él les dice, yo soy la vid verdadera. Y es que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo se mencionaba sobre la vid, ¿verdad?
Israel se había considerado como una vid, también como una viña. Los profetas lo hablaron. Y si vamos a Isaías 5 del 1 al 7, ahí se menciona sobre una viña. Isaías 5 del 1 al 7, él dice, ¿verdad?, que la plantó, la cercó, preparó todo, puso vides escogidas. ¿Y qué esperaba nuestro Señor? Que dieran buen fruto. ¿Pero qué fue lo que dio esa viña? Uvas silvestres. ¿Qué no hizo nuestro Dios por esa viña? ¿Qué no estuvo dispuesto el Señor para cuidarla y protegerla y que diera buenos frutos? Dios llenó de bendiciones y privilegios a ese pueblo de Israel. Él les dio su ley. El Señor no escatimó en los recursos que les daba, porque esperaba que hubiera frutos de justicia, de misericordia, compasión y verdad. Pero ese pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se llenó de orgullo y formalismos religiosos vacíos. El Señor dijo, ¿verdad?, que está hastiado, porque ellos se había vuelto solamente una actividad normal el hacer los sacrificios. Ya no lo veían con el objetivo que realmente tenía. Y dijo que de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, nuestro Dios sentía esa tristeza, ¿verdad?, porque rechazaban su gracia voluntariamente. También en Jeremías 2:21 se menciona cómo la nación de Israel es plantada como una vid selecta y noble, pero falla. El pueblo se degeneró. En Salmos 80, del 8 al 19, ahí se menciona, se anticipa la intervención divina para restaurar esa viña. Pero también podemos ver en Ezequiel capítulos 15, 19, en los versículos del 10 al 14, que vuelve a hablar de esa vid y que dice que no sirve para nada, que su madera no sirve para vigas, no sirve ni para construir, no sirve para nada, porque realmente es para ser echada al fuego, porque no produce fruto y como madera una vid pues realmente no sirve. Entonces allí nos hace ver, ¿verdad?, que si no produce esta vid fruto, entonces es completamente inútil. ¿Y qué se menciona en ese capítulo 19? Que sería plantada en el desierto. Ahí se mencionaba, se refería a que iba a ser cautiva. Entonces, ahora nosotros podemos ver cuando está diciendo nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, yo soy la vid. En su momento se creía, ¿verdad?, que al pertenecer al pueblo de Israel era un privilegio. Con el simple hecho de nacer en Israel, ya iban a ser salvos, porque se sentían ellos identificados como el pueblo escogido por Dios. Pero el Señor Jesús nos menciona que la vid verdadera era Él, no Israel. La vid no es la iglesia, la vid es Cristo. Y entonces en este discurso, ¿qué nos dice nuestro Señor? Permanecer, que permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para que demos frutos. Y también menciona algo adicional. En lo que ya leímos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera han estado dando frutos, también Dios va a estar limpiándolos, podándolos para dar frutos de calidad. En una planta, en la vid, estuve revisando porque se mencionan varias partes y podemos ver cómo está el tronquito que está enraizado y luego de ahí vienen unos brazos salientes que son los sarmientos. Y luego vienen allí, bueno, estas raíces bombean la savia por el tronco, pasan por los brazos y llegan al sarmiento. Y después hay unos bultitos, dice, que se llaman nudos, y de ahí brotan esas ramitas tiernas y verdes
que son los pámpanos. Y estos son los que de alguna manera hacen que crezcan las hojas y salen los racimos de uva. Así se da prácticamente el fruto. Entonces, las hojas a veces son demasiadas y las tienen que podar. ¿Y para qué? Para que tengan una mejor energía y se puedan madurar bien las uvas. Entonces, aquí hay una intervención del labrador. Es el que empieza a podar, empieza a ver, ¿verdad? Si se va por otro lado o a veces caen las hojas, lo que hace es desenraizar de allá y recortar para que vayan hacia arriba. Y pues la savia es la que mantiene esta conexión, que hace que vayan alimentándose las ramitas. Entonces, aquí nosotros podemos ver en este capítulo 15 de Juan, que nos está mencionando, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús el que nos va a ayudar al mantenernos conectados con Él. Pero también es el Espíritu Santo que al fluir en nuestra vida va a desarrollar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, los que ya nosotros hemos estudiado en Gálatas 5. Cuando el labrador poda, en algunos casos, ¿verdad?, quita el exceso de hojas. Para nosotros sería en ese momento, ¿verdad?, en el que tenemos situaciones que tal vez no nos agradan, porque nosotros estamos acostumbrados al mundo, pero el Señor tiene que desenraizarnos de la tierra, como hace con estas ramitas que caen. Nos dice que en Judea esta vid florecía donde quiera, pero sí llevaba una poda 2 veces al año, porque había 2 clases de brotes: los que daban frutos y los que no. Y el Señor nos menciona en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Así nosotros, como encontramos en la vid 2 clases, ¿verdad?, de brotes, también tenemos 2 clases de cristianos: los que dan frutos y los que no dan, los verdaderos y los falsos. Algunas veces no entendemos por qué pasan situaciones en nuestra vida, pero Dios nos está podando muchas de esas veces para dar mejores frutos. Eso nos va a causar dolor, pero si es el labrador, nuestro Dios, el quien hace esa poda, nosotros debemos de creer y confiar en que Él lo está haciendo con cuidado. Alguien que se dedica a ese cultivo no va a venir y va a maltratar la planta, sino que espera que dé un buen fruto, entonces va a hacerlo con cuidado. Entonces, estas ramitas que les mencionaba, que sus zarcillos a veces se enredan en la parte de abajo, es que Dios nos está tratando de eliminar las cosas del mundo que nos hacen o que nos separan de Él. Y nos dirige para que nosotros miremos hacia el cielo y busquemos el apoyo en Dios y no buscar apoyo en las cosas del mundo, en los bienes materiales, o incluso muchas veces se ha mencionado de que si no podemos con nuestra situación emocional, que vayamos con un psicólogo. En mi parecer, siempre he considerado que si creemos en Dios y que para Dios no hay nada imposible, entonces hay muchas situaciones que Dios puede solucionar, pero nosotros no tenemos la confianza completa en Él, porque nuestra fe es pequeña, y lo dijo el Señor, que no es grande como debiera. Si fuera como un grano de mostaza, ¿qué no podríamos hacer? Pero realmente nosotros debemos de revisar nuestra vida. Ese exceso de crecimiento que a veces se daba en esas vides debía de ser cortado. Y para nosotros podría representar que a veces ese exceso de crecimiento, que es nuestro orgullo, que sube más, y que nosotros debemos de obedecer la palabra y que dice que debemos de ser mansos y humildes. Pero muchas veces, hermanos, a veces nos empezamos a engrandecer
Y Dios tiene que hacer algo por ello. Porque ¿qué es lo que espera? Que vea a todos sus hijos que participen de esa vida eterna. Él espera que de esa poda se dé un fruto más abundante. Él espera que en nosotros penetren esos rayos del sol de justicia como en la planta. Dice aquí que muchas veces nosotros pudiésemos ser semejantes. Todos estamos aquí. Tenemos la misma lección. Tal vez todos estemos en el reavivados. Y el mensaje que nos dan cada sábado, pues es para todos igual. Y también muchos tenemos cargos y actividades, pero a veces nosotros vamos a carecer de vitalidad espiritual. Y entonces es cuando Dios tiene que hacer la poda, porque no estamos haciendo o no estamos conectados tal vez con Dios, porque lo que hacemos ya es algo formal. Estamos preocupados cómo va a quedar la escuela sabática, pero no estamos preocupados de estar conectados con Dios. Yo a veces me pongo a pensar si realmente estoy atenta a lo que me están diciendo o estoy pensando en otra cosa. En los escritos de la hermana Elena yo he leído muchas veces que dice que cuando nuestra mente empiece a divagar, nos toca a nosotros hacerla volver. Nos toca a nosotros, a ver, ya me fui a la casa, dejé prendida la plancha o no hice la comida. Hermanos, tenemos que regresar nuestra mente a estar conectados con Dios. La conexión con Dios es muy importante. Los judíos, esa vid que Jehová había cuidado, había procurado, que les dio todo, llegaron a ser inútiles. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces nosotros podemos ser cristianos solo de nombre. Vemos que hermanos se han ido de la iglesia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Hemos fallado nosotros, nos han visto nuestro proceder o actuar, o a lo mejor fueron ellos, o vieron nuestros frutos, y de ahí ellos también se decidieron separar y se separaron de la vid, o no permitieron ser podados. Nosotros a veces podemos tener esa relación aparente con Cristo, pero sin una verdadera unión por la fe. Y es que, hermanos, la fe, nosotros podemos decir, porque yo lo he mencionado, creo, confío en Dios, pero cuando estamos en la prueba, en una situación complicada que no sabemos qué va a pasar y le cae a uno una calamidad como a Job, que hemos estado estudiando el libro de Job, y entonces nosotros ahí vemos si nuestra fe realmente está fortalecida. Si nosotros andamos tratando de solucionar las cosas cuando ya oramos a Dios y lo hacemos y estamos dudosos, entonces no estamos permitiendo que Dios haga el trabajo. A veces nosotros nos aceleramos. Yo lo he visto en mi vida, ¿no? Porque al final trato de mirar qué estoy haciendo mal y reviso que oro y todo, y en el momento que estás pasando la situación y que estoy todavía con más presión y tengo otro problema y luego me llegan con otro y me dicen otro y me dicen otro, este año ha sido así, y siento y digo, le estoy fallando a Dios. No estoy verdaderamente conectada porque entonces no tengo fe. Yo debería de andar con paz y tranquilidad porque Dios me respalda, Dios está conmigo, pero no confío. Entonces nosotros debemos permitir a veces esa poda. A veces nosotros, el profesar la religión, dice, nos coloca en la iglesia. Y sí, podemos traer a las personas, pero el carácter y la conducta nos va a demostrar si estamos unidos con Cristo. Si no llevan frutos, son pámpanos falsos. Él dijo que el que no lleve fruto en Cristo, lo quitará y será echado fuera como un pámpano. Y hermanos, no es para mirar a los que están a nuestro lado ni enfrente, es para mirarnos a nosotros. Porque a veces solemos señalar, y a mí me ha pasado también, y entonces después yo estoy peor. Cuando me pongo en el lugar de la otra persona y estoy en la situación y yo soy peor, entonces nosotros tenemos que buscar esa conexión diaria con Dios, porque si no, así como ese pámpano que es
echado fuera y se seca y después es echado al fuego, así también nosotros vamos a padecer y a arder al final porque ya no tuvimos utilidad. En la unión del sarmiento con la vid, el Señor les estaba diciendo a los discípulos que esto representaba esa relación que debían de sostener. El pámpano está unido en la vid viviente. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Un alma muerta en delitos y pecados recibe la vida por su unión con Cristo. Cuando venimos a la iglesia, cuando nosotros llegamos, cuando teníamos esas cargas y nosotros por la fe, ¿verdad? En Cristo se formó esa unión. Pero hermanos, no era esa únicamente. Esa unión que se dio en su momento debe de ser mantenida. Dice aquí que como pecadores unimos nuestra debilidad a la fuerza de Cristo, nuestro vacío, porque a veces estamos vacíos, llegamos así a los pies de Dios, se unen a la plenitud en Cristo, nuestra fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Y entonces se tiene el sentir de Cristo y por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Pero esta unión, bueno, lo leímos en Juan 15:4 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es constante. Constantemente debemos recibir de su Espíritu, hacer una vida de entrega sin reservas a su servicio. Tal vez un día fallamos, pero al día siguiente lo intentamos y todos los días nos mantenemos en esa comunicación que debe ser mediante el estudio, la oración. Sin Cristo nosotros no podemos vencer ningún pecado, ni resistir la tentación. ¿De dónde es que recibimos la fuerza de Él para soportar y la perfección también de su carácter? Nos tenemos que aferrar a Él. Y mientras nuestra alma esté unida con Cristo, no va a haber peligro de que se marchite o se decaiga. Mientras nosotros estemos unidos a Él, se van a manifestar esos frutos del Espíritu y no se verá en nuestra vida la falta de uno solo. Ahora veamos cuánto es el fruto del Espíritu está manifestado en nuestra vida. Realmente podemos decir que Dios ha podido hacer el trabajo en nosotros. ¿Se ve que realmente tenemos esa comunión? ¿Tenemos verdaderamente amor hacia los demás? Así como vemos que la vid alimenta los pámpanos y da fruto, nosotros debemos estar unidos a Cristo y así lo haremos. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros glorificamos a Dios con nuestros frutos que damos. Y Dios lo que desea es manifestar por nosotros que se vea la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. El Salvador nunca ha invitado a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Dice, permanezcan en mí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no es que con las obras que hagamos, ¿verdad? Entonces, o que vayamos y llevemos el mensaje, que con eso nosotros vamos a dar fruto, sino que ¿cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en Cristo. Si están en mí, dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las palabras de Cristo son espíritu y vida, y al recibirlas, recibimos la vida de la vid. Nuestro Señor Jesús también expresa un deseo en el versículo 12, que nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces nosotros podemos entender, como les dijo a los discípulos,
Toda esa obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Miremos nuestra vida, hermanos. ¿Realmente estamos dando evidencias de que estamos conectados a Dios? Sí, nos encontramos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a las personas en la calle y realmente damos de manera desinteresada nuestra ayuda, damos nuestro amor. ¿Realmente lo estamos haciendo? Podemos ver, y es más, nosotros ni lo vemos, la gente lo vería. Pero cuando a mí mi hermano me dice que yo sigo igual que antes, entonces no estoy dando frutos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estoy conectada con Dios como debiera. Algo está fallando, pero no es Dios, porque Dios está haciendo el trabajo. Yo soy la que no está permitiendo la poda. Nos menciona aquí que todos los que sean dotados de su espíritu amarán como Él amó. Entonces, hermanos, veamos. Aquí nos amamos entre nosotros. El mismo principio que animó a Cristo nos animará en todo nuestro trato mutuo de este amor. Esa es la evidencia de nuestro discipulado. Estamos aquí unidos todos, trabajamos todos, invitamos a los programas y estamos todos juntos. Ahí se muestra si realmente tenemos amor unos por otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, dice, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe la unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado en un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Cuando un hermano no me contesta, cuando me hace algo o estoy siendo amoroso y entendiéndolo y no llegando a un problema, cuando un hermano mío me dice algo que no me parece, yo no dejo que ese sentir gobierne mi corazón. Eso sí es así. Tenemos que analizar, porque entonces no estamos siendo conectados con Cristo como debiera. Miremos a los discípulos. Los discípulos, los 12 estuvieron con el Señor Jesús. Él estaba presente, pero hubo uno que fue separado como una rama seca. Fue Judas. El resto, ¿qué pasó con ellos? Pasaron por la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Una prueba, una poda. Entonces nosotros así debemos de escudriñar nuestro corazón, desconfiar de nosotros mismos y tener una fe más profunda en Cristo. Realmente nosotros podemos decir que estamos dando frutos. La promesa que hizo nuestro Señor, de cierto os digo, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa la dejó hasta el fin del tiempo, y nos menciona que todos los que quieran ir a trabajar, no confiando en ellos mismos, pueden hacer, no confiando en lo que ellos mismos pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer, experimentarán ciertamente este cumplimiento de la promesa. El decir mayores obras que éstas hará se refería porque tendría una mayor extensión y bajo la dirección del Espíritu Santo esta obra sería más abarcante. Y el secreto del éxito, lo dijo nuestro Señor, pedir fuerza y gracia en su nombre. Él estará siempre delante del Padre para interceder por nosotros. Hermanos, tenemos que volver a revisar cómo está nuestra conexión con Dios. Si nosotros hemos sido elegidos para llevar fruto, Dios nos escogió, estamos en un lugar,
en donde nosotros debiésemos de tener un crecimiento espiritual si estamos conectados con el Señor. Nosotros todos los días tenemos que ser santificados y justificados en Cristo únicamente, y necesitamos permanecer en Él. No debemos de separarnos. La verdadera gracia nunca está ociosa, no permanece indiferente ni se adormece. Una persona va a poder hacer muchas obras por sus dones, por sus bienes que tenga, materiales, pero no producir frutos para vida eterna. Eso es lo que hay que analizar. ¿Estamos produciendo frutos para vida eterna? Dice aquí, el cristiano más miserable es el que busca ganar méritos para ser digno de salvación. Todos los que han pasado de muerte a vida y permanecen en Cristo llevan frutos para gloria de Dios. Esto no es por nuestra fuerza, sino por la de Cristo. Y el gozo y felicidad que debía de tener cada uno de nosotros es que Él nos ha elegido para que llevemos fruto. Nosotros, si estamos conectados con Cristo, podríamos decir que estamos caminando con Dios como Enoc. Seremos pregoneros de justicia como Noé, amigos de Dios como Abraham. Serviremos a Dios como Moisés. Nos esforzaremos como Josué. Elegiremos sabiamente como Ruth. Seremos puros como José, íntegros como Daniel, valientes como Esther. Seremos temerarios por la verdad como Juan el Bautista y predicaremos fervorosamente el mensaje como Pablo. Y también seremos el discípulo del amor como el apóstol Juan. ¿Con cuánto de estos nos identificamos? ¿Qué crecimiento hemos tenido todo este tiempo en nuestra vida? Tenemos que revisar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente hemos apartado el tiempo para estar con Él? ¿O solamente estudiamos en la mañana por cumplir con la lección? Porque aquí nos preguntan y bueno, nos da pena que digamos que no estudiamos. O hermanos, verdaderamente estamos conectados. ¿Se nota en nuestra vida que Dios está obrando? Hay que preguntarnos. Porque hermanos, nos pueden traer aquí el mejor evangelista. Pueden traer un buen programa de evangelismo para que vayamos e invitemos a toda la gente acá. Pero si nosotros no estamos conectados con Dios, de nada va a servir, porque al final de cuentas estamos ocupando espacios y realmente no estamos conectados con Dios. ¿En qué estamos cuando venimos aquí? ¿O en qué estamos en el momento que hemos apartado para relacionarnos con Dios? ¿Realmente podemos decir que consideramos a Dios como nuestro amigo? ¿Le platicamos todo? ¿Nos entregamos completamente a Él para que Él haga cambio en nuestra vida? En algunas ocasiones podemos tener miedo porque sabemos que Dios va a hacer esa poda. Si nosotros decimos, Señor, mire, yo quiero cambiar, quiero que realmente yo dé esos frutos. Si nosotros le pedimos, Dios lo va a hacer. ¿Y qué tenemos que pedir insistentemente? Su Espíritu Santo para que la transformación llegue a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros que somos el pueblo escogido por Dios, que tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles, que debemos demostrar al mundo que somos diferentes, ya somos iguales a los demás. Tal vez a las mujeres se nos ve por los aretes que no traemos, pero en lo demás estamos siendo iguales. Ya no estamos identificándonos como hijos de Dios. Ya nosotros hemos tomado todo como simples formas y venimos. Y hermanos, el día que predicó aquí el pastor de cómo guardamos el sábado, yo no sé, pero yo hice mi lista y realmente estoy mal. Estoy mal porque nosotros hablamos del sábado y ¿qué andamos haciendo? Que ya nos queremos ir porque ya que se acabe el sábado, pero cuando va a empezar no queremos que empiece porque todavía tenemos cosas que hacer. Yo también tengo mucho trabajo y me pasa. Entonces yo reviso y digo, de verdad mi vida, o sea, si Dios tuviera que revisar qué he hecho, pues no estoy conectada con Él. Porque al final de cuentas, no es lo que yo haga, no es lo que yo dé, sino que yo mantenga la relación con Dios. Así cada uno de nosotros, revisemos cómo está nuestra relación.
permanezcamos conectados a Él. Él nos va a dar la dirección. Él nos va a mostrar el camino, pero tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Si no lo podemos tener, Dios lo va a hacer, pero la poda no nos va a gustar. Pero ¿qué es lo que queremos? Al menos yo no quiero solamente participar yo, sino que participe mi familia. Pero para eso ellos tienen que ver también que Dios está obrando en mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi hermano, ¿verdad? Tiene que ver que realmente yo ya no juzgo, que yo ya tengo amor hacia los demás, que yo no trato mal a la gente o que yo estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso a veces nuestros jóvenes se van, porque yo recuerdo las veces que fui maestra de jóvenes, decían, es que los hermanos son se me fue la palabra, hipócritas, porque así decía Jesús de los fariseos, porque decimos una cosa y hacemos otra, y juzgamos y estamos criticando, y ellos lo ven, pero no criticamos nuestra propia vida, nuestra viga que tenemos. Entonces, hermanos, el mensaje es, más que yo vaya a predicar y haga el evangelio, permanecer en Cristo, porque por obra natural, cuando yo esté conectada con Cristo, entonces se verán los frutos. La gente lo verá, la gente querrá venir a conocer al verdadero Dios. Porque yo le digo, ore, confíe en Dios, pero ellos ven que cuando tengo un problema en mi casa, mis vecinos, que yo no tengo fe. Entonces, hermanos, esa es la invitación de esta mañana, tarde ya, para que nosotros permanezcamos conectados con Cristo y que Dios nos permita, mediante su Santo Espíritu, que eso pueda permanecer hasta que Cristo venga. Que Dios les bendiga.